buenas tardes a todos y a todas. Bueno, una alegría ver tantas amigos y además se ve que hay muchos afectos y red de apoyo de Gabriela, así que me imagino que es lindo sentirse tan acompañada. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marisa Baldassarre. Yo trabajé hasta hace poco coordinando la colección de arte Tramas, en la que salió este libro, el libro de Gabriela Francone, Argentina Surreal, que acá está en su formato material. Redes, obras y artistas para una historia posible. El segundo título de la colección de arte de la serie Tramas, de la editorial de la UNSAM Edita, nuestra querida universidad, donde además Gabriela realizó su tesis de maestría, de la cual este producto es el resultado, bueno, una versión, ¿no? Por supuesto, después toda tesis sufre un proceso hasta transformarse en un libro, pero bueno, de la cual este libro es el resultado, así que muy feliz de que la universidad pública haya dado esta tesis y también pueda haber acompañado el producto final. Me parece que eso es algo de lo que primero tenemos que estar contentos y destacar. Por otro lado, además, este trabajo fue premiado con un subsidio de Investiga Cultura durante 2019, así que además de ser una tesis defendida y sostenida en la universidad pública, también tiene un reconocimiento para su publicación por parte de otra institución pública como es el Ministerio de Cultura, así que también creo que eso es algo que tenemos que destacar en este contexto. Bueno, la serie Tramas es una serie que incluye trabajos de investigación, en general, en su mayoría individuales, que son tesis de maestría, de doctorado o investigaciones de investigadores que abordan temáticas vinculadas a las artes en América Latina y en este caso, bueno, el libro de Gabriela, como después van a contarnos las oradoras, aborda un tema muy fascinante y escasamente explorado o explorado solamente en sus márgenes, como es los argentinos, los artistas argentinos que adhirieron en su forma muy particular y propia a el surrealismo en la primera mitad del siglo XX en nuestro país. Tenemos dos presentadoras, la primera de ellas que va a hablar es María Amalia García y la segunda es Laura Malosetti Costa, las dos muy fuertemente vinculadas también con esta casa de estudios, con la Universidad de Buenos Aires. Ahora las voy a presentar. Y por último, vamos a darle la palabra a la autora, Gabriela, para que rescate las líneas y seguramente agradezca y bueno, y diga todo lo que quiera decir en este momento tan particular que es tener un libro puesto a rodar, ¿no? Que es, la verdad que es un momento siempre muy celebratorio y muy un punto re importante de todo un proceso de investigación, porque bueno, siempre hay un ámbito que llega a ese producto cuando es una tesis, pero ya es otro ámbito el que se multiplica fuertemente cuando esa tesis se transforma en un libro, ¿no? Bueno, nuestra primera, como dije, presentadora es María Amalia García, Marita García, especialista en arte moderno latinoamericano en Argentina y en Brasil, investigadora independiente de CONICET y se desempeña como docente en la carrera de artes de la Facultad de Filosofía y Letras. Recibió becas y subsidios de Antorcha, del Ministerio de Cultura, del CONICET, del ASA, de Getty Foundation. Es autora del libro Arte Abstracto, Intercambios Culturales entre Argentina y Brasil, publicado por Siglo XXI y hace poquito tiempo traducido al inglés por la University of California Press. Además, es autora y editora. Sus investigaciones han sido publicadas en diversas revistas académicas y recientemente ha sido curadora asesora de la exposición Surmoderno Journeys of Abstraction de Patricia Phelps Cisneros Gift en el MoMA de Nueva York. Es doctora y licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Laura Malosetti es doctora en Historia del Arte por la UBA,
académica de número en la Academia Nacional de Bellas Artes, investigadora principal de CONICET, profesora y decana del Instituto de Patrimonio Cultural Tarea y del Instituto Mauricio Kagel, ambos de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, es autora de muchos libros y artículos sobre arte argentino y latinoamericano, como Los primeros modernos, Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, Cuadros de viaje y Colibadino. Fue curadora de muchas exposiciones en OSDE, en el Museo Nacional de Bellas Artes, y también fue investigadora visitante en universidades del Reino Unido, de Francia, de Italia y de la Universidad Autónoma de México y la República Oriental del Uruguay, país del que es oriunda, a pesar de que ya la tenemos para nosotros, está nacionalizada hace ya mucho. Y es directora consulta de la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano de la UNSAM, donde también es docente. Y por último, la autora del libro, Gabriela Francone, licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Buenos Aires de la UBA, profesora de pintura por la Escuela Nacional de Bellas Artes, Pliniano Purredón, y magíster en Sociología de la Cultura por el IDAES UNSAM, como decíamos, cuyo producto es el libro sobre el que vamos a hablar en un ratito. Es doctoranda en Historia del Arte por la UBA. Realizó trabajos de curaduría, de investigación independiente y se dedicó también al video experimental y a la animación. Participó en exhibiciones y concursos de artes visuales, obtuvo el Gran Premio del Salón Nacional en Nuevos Soportes en 2006 y también el Premio a la Investigación de la Asociación Argentina de Críticos de Arte por su libro sobre Juan Valleplanas. En 2019 obtuvo 2 reconocimientos, el apoyo del programa de mecenazgo y el concurso Publica tu tesis del Ministerio de Cultura de la Nación por esta tesis que hoy felizmente vemos transformada en un libro. Muchísimas gracias a las 3, gracias a la editorial por proponerme seguir siendo parte de esta presentación y de las iniciativas que allí se realizan. Y le doy la palabra, en primer lugar, a Marita García. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, una alegría estar acá. Muchas gracias, Marisa, por la presentación. Una alegría, Gabriela, estar presentando este libro. Bueno, precisamente también, además de una gran alegría, es un gran orgullo la publicación de esta tesis de maestría, como veníamos diciendo, que Gabriela Francone realizó en el marco del IDAES de la Universidad Nacional de San Martín y que, bueno, tuve el gusto de dirigir. Bueno, es un trabajo absolutamente minucioso que engarza pequeños eslabones que profundizan no solo sobre la historia del movimiento surrealista en la Argentina, sino que también echan luz sobre el desarrollo de varios artistas que han sido muy estudiados, por ejemplo el caso de Berni, y aún así Gabriela abre nuevas lecturas en un panorama, digamos, como decíamos, ya profundamente estudiado. Bueno, y este trabajo entiendo que también tiene mucho, no solo de un logro académico, sino también de un desafío personal. La cercanía de Gabriela con el surrealismo, tanto como artista y así como investigadora, es de larga data. Ya en el año 2001, Gabriela colabora con Marcelo Pacheco en la investigación realizada para la exposición de Roberto Eisenberg, que se realizó en el Centro Cultural Recoleta, y en paralelo, en este mismo centro, Gabriela organiza un tributo de artistas a la figura de Eisenberg, y ella participa también en ese tributo con obras digitales de su autoría, en las cuales venía trabajando ya desde el año anterior. Bueno, sin duda todo este tiempo dedicado al estudio y a la reflexión de un objeto de estudio, ¿no? El surrealismo en la Argentina, sus artistas y sus obras, da como resultado un trabajo altamente completo, exquisito en la búsqueda de material y en los análisis a los que arriba. En este sentido, la autora nos transmite una positiva sensación de reparación frente a lo que ella entiende como una historia borroñada, ¿no? Esta historia del surrealismo en la Argentina retaseada, acallada, en gran parte perdida por la deriva de muchos de sus integrantes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la figura de Jacobo Fichmann, personaje que precisamente el libro busca reponer.
En ese sentido es interesante el análisis que realiza del estado del arte, ¿no? Del estado de la cuestión y esta lectura historiográfica de las distintas antologías e historias del surrealismo en el continente. Gabriela plantea en la introducción que el hecho de que estos episodios inaugurales del surrealismo en la Argentina estén cargados en parte de algunas valoraciones negativas, radica en el impacto que la lectura modernista tuvo en nuestro ámbito. Entonces este retaseo al que Gabriela refiere pareciera entonces, o podríamos pensar que se sostiene en una impronta cubo-futurista y luego abstracta que dio forma a los debates tal vez más potentes del arte argentino, digamos, de la primera parte del siglo XX. Este borramiento que señala Gabriela me lleva a pensar, digamos, esta cuestión del surrealismo en la Argentina en relación con precisamente el caso de Brasil, y esta supuesta ausencia también del surrealismo en el Brasil durante los años 20 y 30, como una lectura, digamos, asentada en la historiografía tradicional del arte brasileño. Asunto que numerosos autores, pero entre ellos Jorge Schwartz, por ejemplo, han ido desarmando a partir de el estudio de la presencia, por ejemplo, de Benjamín Peret, o de impulsos surrealizantes en la obra de artistas como Ismael Neri, Cícero Díaz, Tarsila, entre otros. Pero entonces, digamos, pensando en esto que plantea Gabriela en relación de esta historia callada o esta historia borroneada y esta cuestión que estoy planteando de Brasil, me surge en realidad la pregunta de si podemos pensar que la potencia constructiva, ¿no?, tanto en Brasil como en la Argentina, minó en algún sentido minó el terreno, digamos así, para el florecimiento, digamos así, de las poéticas que indagan en torno a los canales del inconsciente. En este sentido, bueno, entiendo que lo más positivo de un libro, y este libro lo tiene, precisamente es la apertura, ¿no?, a nuevos debates, nuevas investigaciones, nuevas ideas sobre los temas tratados, en este caso los avatares de las vanguardias, su circulación e institucionalización. Bueno, ahora me gustaría referir como algunas cuestiones puntuales de algunos aspectos del libro que me resultan muy interesantes. Por un lado, la cuestión de la circulación de la información que habilitaron las revistas culturales en esta transferencia de imágenes y de ideas. Todo el primer capítulo está dedicado precisamente a estas redes francesas y españolas que vehiculizaron el surrealismo. Gabriela va hilando muchas de estas historias sueltas, ¿no?, de estos referentes del surrealismo argentino. Bueno, mencioné el caso de Fishman, que Gabriela estudia en relación con su vinculación con Oliverio Girondo, el impacto de su relación con los surrealistas en París y el posterior ingreso definitivo al Borda. Digamos que logra Gabriela de esta figura de culto, ¿no?, esta mítica figura de Jacobo Fishman, Gabriela logra situarla, digamos así, en un contexto preciso y específico de la agitación surrealista porteña. Bueno, la línea surrealista española también está ampliamente desplegada a partir del minucioso estudio que hace de numerosas revistas argentinas y españolas. Entre las españolas menciono la Gaceta Literaria, la Gaceta de Arte, Revista de Occidente, Alfar, Hora de España, junto con, por ejemplo, la revista Cataluña, ¿no?, argentina, pero vinculada al Casal de Cataluña, y también las revistas Síntesis y Unidad. Todo este proceso de intercambio revisteril, que Gabriela lo trabaja muy bien, atravesado, por supuesto, ¿no?, por esta guerra civil española y el exilio durante los años 30, que, bueno, como sabemos, cambió absolutamente la fisonomía de nuestro circuito cultural. Bueno, un poco Guillermo de Torres es la gran estrella, podríamos decir, tal vez de este primer capítulo. Gabriela contrasta muy bien un poco cómo es esa primera recepción prevenida de Torres cuando analiza el surrealismo en su libro Literaturas Europeas de Vanguardia, publicado en Madrid en 1925, y la reedición de ese mismo trabajo en 1965, donde ella marca precisamente este cambio de Torres en este primer celo, digamos así, que de esta primera aproximación a esta vanguardia, a un cambio y un gran compromiso del escritor al dedicarle, digamos, una importante extensión en esta reedición.
Bueno, en relación con De Torre me resultó muy interesante cómo Gabriela analiza estas tensiones, ¿no?, entre la figura de Tristán Tzara y la figura de Bretón, y de qué modos, digamos, estas tensiones o estas, digamos, estos personalismos se dirimían en relación a los agrupamientos de artistas e intelectuales. Bueno, por supuesto que el libro aborda la figura de Aldo Pellegrini, líder indiscutido en algún sentido del surrealismo local, y su mítica revista ¿Qué? Gabriela hace un trabajo muy detallado en el que va reconstruyendo estos avatares, y me resultó muy interesante de qué manera ella desarticula en algún sentido una lectura clásica ya sobre la llegada de Pellegrini al surrealismo, ¿no? Confesión que el propio Pellegrini hace en entrevista con Graciela de Sola. Simplemente quiero citar esta, bueno, es bastante conocida, pero digamos, la cito a Pellegrini, dice: envié la lista Gallimard, que por entonces me proveía de los libros franceses. Así me llegó el primer número de la Revolución Surrealista y el primer manifiesto de Bretón. Bueno, Gabriela demuestra con precisión que Pellegrini ya había recibido estas informaciones sobre el movimiento, precisamente a través del libro de Torre, Literaturas Europeas de Vanguardia, que Pellegrini tiene subrayado en su biblioteca, ¿no?, cosas que todas, que, digamos, son producto de la investigación y la constatación que hace Gabriela, y a su vez de la presencia en su archivo de revistas clave, digamos, como veníamos diciendo, en esta proyección o esta difusión del surrealismo, como es, por ejemplo, la Gaceta Literaria. Bueno, el libro de Gabriela aborda qué, se pregunta por esta misteriosa recepción contemporánea de la revista, y bueno, entiendo que quedará para próximos estudios de Gabriela precisamente esta saga de revistas posteriores de Pellegrini, como Ciclo, Letra y Línea, y su participación en A Partir de Cero. Bueno, otro aspecto que me parece subrayable tiene que ver con esta dimensión moral del surrealismo en Berni, ¿no?, y las vinculaciones con Luis Aragón. Gabriela realiza una lectura muy detallada de esta relación y sostiene que precisamente la aproximación de Berni al surrealismo, así como su distanciamiento, está mediada por la figura de Aragón. Esto también es un aporte novedoso porque nos permite mitigar un poco esta lectura arraigada respecto de Siqueiros y del posicionamiento político y social de Berni en relación a la figura del mexicano. Vuelvo a este vínculo con Aragón en breve, para comentar en general este capítulo sobre Berni, que es absolutamente exhaustivo, ¿no? El episodio surrealista de Berni está recorrido con detalle, desde la exposición en Amigos del Arte en 1932, la censura de algunas piezas, la condena de Pagano y la ausencia, como señala Gabriela, la ausencia de una crítica que ya muerto Atalaya, digamos, tenía pocas posibilidades de sostener la innovación de esta propuesta. Estos son algunos de los aspectos que la autora señala para sostener esta escasa jerarquización, dice ella, de este periodo en el artista argentino posiblemente más consagrado. Y si bien, como marca Gabriela, el propio Berni en algún punto ningunea un poco su producción de este periodo, sabemos que volverá al surrealismo de distintos modos a lo largo de toda su vida. Bueno, hay dos puntos que me parecen súper destacables de este análisis que Gabriela realiza de Berni. Por un lado, el desmenuzado análisis de la bibliografía y de las fuentes que algunas son entrevistas, como la de Viñals, y que ella deconstruye casi a la manera de una escucha psicoanalítica, para tratar de comprender las implicancias y las contradicciones, ¿no?, que este acercamiento al surrealismo tenía en la figura del Berni y en su propia trayectoria. En esta escucha psicoanalítica, en algún sentido, Gabriela resalta, ¿no?, esta cuestión de la revolución moral, y precisamente la autora plantea que la importancia que tuvo para Berni esta dimensión moral de surrealismo en tanto estética libertaria disruptiva que apunta a minar el orden burgués y sus modos de aprender la realidad. Esta dimensión política de la práctica artística que precisamente Gabriela lee en Berni desde sus comienzos, precisamente a partir de esta revolución moral del surrealismo. Bueno, y por otro lado, el otro punto es precisamente resaltar esta vinculación con Aragón. Gabriela realizó una maravillosa lectura
de este conjunto de piezas surrealistas de Berni, en clave con el libro de Aragón, Le Paysan de París, y de este conjunto de pinturas destaco Pesadilla de 1931, la obra que Gabriela ubica en la tapa del libro, obra hasta el momento desaparecida, pero que Gabriela, como parte de su proceso de investigación, logró dar con el paradero y fotografiarla por primera vez en color. Bueno, precisamente una de las partes, entiendo, más centrales del libro tiene que ver con esta atención a las correspondencias entre algunas obras surrealistas de Berni, este conjunto, y ciertos párrafos y temas del libro de Aragón. Gabriela analiza precisamente, bueno, en esta obra Pesadilla, en tanto escena de desalojo y destrucción, vínculos y correspondencias con el libro de Aragón en relación con las transformaciones encaradas por Haussmann en París. También en la obra Landru en el hotel, Gabriela analiza los ecos de lo escrito por Aragón sobre este famoso asesino serial. Bueno, obviamente que, digamos, estoy sintetizando mucho, digamos, es un análisis al que se llega luego de una lectura de múltiples capas, a partir de diversas fuentes, que ella también cruza con aspectos biográficos, que sin duda suman nuevas piezas de importante información. Bueno, el otro punto, el tercer punto que me interesa destacar, tiene que ver con esta apertura a otras disciplinas como la antropología y la psicología, que ella plantea en el caso de Valle Planas. Bueno, un artista que, como también señalaron recién, Gabriela ya viene trabajando hace tiempo y tiene un libro dedicado a su obra. Bueno, es exhaustivo el trabajo en relación a la adhesión de Valle al surrealismo, sus métodos y los textos de este artista, digamos así, que tiene esta adherencia a la poética surrealista sin haber ido nunca en peregrinación, como dice Francone, a los centros hegemónicos, ni entrar en el contacto directo con Breton, ¿no? Y en este sentido, Gabriela aporta descripciones a estas prácticas de Batlle en relación con los encuentros fortuitos, de realidades dispares, la asociación libre, el método automático, digamos, como todo parte de este arsenal surrealista. También es muy interesante la contextualización que realiza de la serie Globos Rojos, a partir de este Kraft Zeppelin que voló por Buenos Aires en 1934 y que funcionó como fuente inspiradora para Valle Planas. Suma además el análisis de la serie Radiografías Paranoicas, refiriendo al método de producción paranoico crítico que utilizaba Dalí y a la producción de André Masson. Estas vinculaciones, la de Masson, la de Dalí, digamos, remiten también a un posicionamiento de Gabriela de no buscar como eje o como punto de partida de su trabajo la singularidad del surrealismo en la Argentina en relación con estos referentes europeos, ¿no? Ella prefiere pensarlo más como una comunidad ampliada y porosa de energías creativas. Energías que también asisten a las sucesivas resurrecciones surrealistas y a la productividad que radica en pensar las constantes infiltraciones del surrealismo y la indeleble marca de sus conquistas. Bueno, simplemente para cerrar, quería retomar precisamente el cierre que Gabriela le da a su libro, invocando una frase de Gómez de la Serna, en la cual plantea precisamente que la voz y la elección surrealista queda colgada de las estrellas. Bueno, muchísimas felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias Marita. Ella lo mencionó, pero entre otras cosas, Marita fue la directora de la tesis de maestría de Gabriela, así que también felicitaciones Marita, porque siempre estos logros son logros compartidos, ¿no? Y ahora la escuchamos a Laura Malosetti. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a presentar este libro, hermoso libro que además leí como si leyera una novela de misterio, fascinada. Tiene una escritura clara y poética, y además es un libro muy valiente.
Es un libro muy valiente porque centralmente se ocupa de uno de los periodos más transitados de la historiografía argentina, más transitados por destacados investigadores desde hace unos cuantos años, que es la década del 20 y en particular la segunda mitad de la década del 20 del siglo XX, o sea, desde 1924, ¿verdad? Que fue como señalado como el momento de desembarco de lo nuevo, con la llegada de Petoruti y Schul desde Europa, la fundación de la Asociación Amigos del Arte, su vinculación con los Martín Fierristas, Gutero, el Salón de Arte Nuevo, etc. Y ella ubica su investigación en ese momento, a partir del año 1925 y centralmente hasta 1932, que es el momento en que Berni expone sus pinturas en la Asociación Amigos del Arte. ¿Y por qué digo que es valiente? Porque en realidad lo que ella hace es proponer que hay allí un olvido importante historiográfico, que ella percibe como un olvido producto de la sospecha, de la incomodidad, del desdén hacia el surrealismo, en esta polarización tan grande que se produjo, ¿verdad?, entre los realismos, los nuevos realismos comprometidos políticamente y la abstracción que esos artistas consideraron una vanguardia deshumanizada, y allí, en esa intersección problemática, ella instala su indagación, ¿no? Y dice, bueno, el surrealismo quedó olvidado o bien exhumado, y la cito acá, de tanto en tanto como un objeto histórico y profilácticamente clausurado en el pasado. Ella desarma esto con mucha maestría para hacer una indagación muy minuciosa, como decía recién Marita, con una aplicación de métodos historiográficos muy bien aplicados, diversos. Uno en particular que apenas menciona, y es el paradigma indiciario de Sherlock Holmes. Verdaderamente yo soy fan de las novelas policiales y sentí que estaba siguiendo una trama de misterio, y una trama además llena de nuevas luces sobre personajes conocidos. Y es una trama que lee la historia a contrapelo, incluso a contrapelo de la memoria de sus propios protagonistas. Y creo que este es un detalle importante, ¿verdad? Ella desmonta los olvidos de Berni, de ese momento, ese momento que quedó soslayado por el compromiso de Berni en una escalada política que lo hacía como pretender olvidar ese momento, recupera la frescura de ese momento, pero además cruza muchas fuentes, poniendo en duda los recuerdos, poniendo en duda las construcciones canónicas de los mismos personajes como Aldo Pellegrini, ¿verdad? Y bueno, como decía Marita, la figura de Guillermo de Torre en toda la primera parte del libro es fundamental. Es importante también pensar que esa dimensión moral del surrealismo que rescata Berni es una dimensión que Gabriela encuentra en muchas otras formulaciones, ¿no? O sea, en este modo de pensarse como artistas, en ese momento crítico de la post-Primera Guerra Mundial, pre-crisis del 29-30 y pre-Segunda Guerra Mundial, ese momento, esa caldera de tensiones del siglo XX, estos artistas que se permiten
destrozar el positivismo, destrozar las ideas de progreso, las certezas, y encarnar el rol de intelectuales que están pensando todo, poniendo en duda todo, porque desconfían del rumbo del progreso y de la civilización. Y en este sentido, en el cruce de fuentes, es muy importante que Gabriela cruza historias que se han tocado relativamente poco. O sea, historia de la literatura, historia del arte, historia de la filosofía, historia del psicoanálisis, y todo en un marco de sociología de la cultura, en donde aparecen en este cruce resultados sumamente ricos. Y yo quisiera muy brevemente señalar que en esta manera de analizar las fuentes y de leerlas, Marita destacó recién su análisis iconográfico magnífico de las pocas obras que se conservan de aquella exposición de 1932, y dos de las cuales adquirió el Malva a fines del siglo XX, en el 98, pero que habían quedado olvidadas en posesión de la familia. Quisiera destacar muy especialmente, porque creo que es la parte que más me gustó de este libro, su análisis de la revista Que. Y en verdad, esta revista, que tuvo solo 2 números, sé que es una revista muy difícil de conseguir y que ha sido poco atendida, poco estudiada. Gabriela la analiza desde diversos puntos de vista. No solo analiza a quienes la redactaban, que yo me quedé sorprendida porque eran Aldo Pellegrini y sus compañeros de la Facultad de Medicina, y en el tono de la revista, de descuartizar cadáveres, de la sangre, bueno, uno está viendo allí a esos estudiantes de medicina experimentando con la escritura automática, pero analiza también muy sagazmente el diseño gráfico de esa revista. Analiza el diseño gráfico súper tradicional, que más bien vinculado a los ámbitos administrativo-legales, con tipografía típica de los expedientes judiciales, cosa que resulta evidente por el análisis de Gabriela, que fue deliberado. Incluso la tapa de cartulina naranja, como los expedientes judiciales, y sobre todo también el desorden, o sea, dentro de esa marca formal de expediente jurídico, un desorden absoluto, ¿no? Y muchas peticiones de principio, y acá también hace un análisis de discurso muy interesante respecto de a quién se dirigen, desde dónde, dónde se ubican, cómo apelan al lector y lo insultan, ¿verdad? Vos que te estás babeando como un estúpido, le dicen al lector, ¿no? Esto es muy interesante. Esa revista, me parece que el análisis de esa revista es verdaderamente un tesoro. Por supuesto, no sabemos, no sabe Gabriela, no sabemos cuánta gente la leyó, pero es muy importante que entre 1928 y 1930 aparecieron esos 2 números de esa revista firmada con seudónimo por Aldo Pellegrini y sus cómplices. Bueno, luego también me gustó, y no voy a repetir, me gustó muchísimo el análisis de esa primera exposición temprana de Berni, la discusión de esas cronologías, y cómo Berni mismo procuró olvidar este momento a partir de
de su éxito posterior, ¿no? Porque finalmente ese jovencito que había viajado, rosarino, que había viajado becado por el Jockey Club a París, había vuelto hecho otra cosa y bueno, y fue bastante mal criticado, pero, pero todas esas obras que desconocemos, imaginamos que tendrían el tenor de aquellas que que Gabriela recupera y que Marita acaba de comentar, ¿no? Así que me parece que también es un aporte muy interesante a la exhaustiva historiografía berniana, ¿no? Gabriela recurre mucho a una extraordinaria entrevista, la de Viñals, a Berni en el 76, y analiza el olvido deliberado de Berni de muchas cosas, ¿no? Pero rescata una frase que le dice Berni a Viñals, y es que él había leído a Freud antes de incursionar en la literatura marxista, ¿no? Bueno, y para comentar un poco la tercera parte, que es en la que Gabriela ha trabajado más tiempo y que plantea una cuestión historiográfica importante, ¿no? Que es Valle Planas, cómo él se mantuvo siempre fiel a su adhesión al surrealismo y tuvo un primer momento de reconocimiento y luego un largo periodo de casi diríamos descalificación de los relatos oficiales y de la historiografía del arte argentino, que pasaron más de 30 años desde su última muestra antológica, y recupera una exposición en la que estuvo Van de Planas, creo que es un antecedente importante de este libro, que es Territorios de Diálogo, la exposición que hicieron Diana Wexler, Rita Eder y Jaime Brihuega en 2006 en México, en Buenos Aires, creo que también estuvo en España, en donde trabajaba sobre esto, la relación entre los surrealismos y los nuevos realismos, pero a partir del 30, ¿no? Del 30 al 45. Por eso me parece tan importante esta recuperación de esas raíces tempranas que están en la década del 20. Bueno, y luego su análisis de Valle Planas y ese surrealismo delirante vinculado no solamente al automatismo psíquico, sino a Jung y a Gurdjieff y al budismo y al yoga y a William Reich y bueno, la cábala, muy fascinante, y me gusta mucho que ella recupere y trabaje sobre este artista tan interesante. Bueno, creo que para terminar, solamente decir que este libro ayuda a reconsiderar y seguir discutiendo esas polarizaciones que se volvieron tan duras en el campo cultural de los 30 y los 40, ¿verdad? En el sentido de, bueno, vanguardia abstracta, deshumanizada, realismo socialista, nuevos realismos, esa discusión tan tensa, mostrando un escenario de convergencia, ¿verdad? Un escenario de convergencia donde hay artistas que están en Martín Fierro y en la IAPE, y en fin, recuperando aspectos también de la obra de Pilimbergo en relación con la Primera Guerra y con la Guerra Civil Española, Forner. Bueno, y creo que en este contexto de polarizaciones tan violentas, de discursos del odio que estamos viviendo, este libro nos ayuda a pensar estos nuevos lugares que necesitamos para el arte, para todas las artes, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias, Laura, por tu pasión
con la que siempre mirás todos los objetos de historia del arte que nos hacen dar más ganas de leer. Les quiero contar a todos que el libro se consigue en librerías y también en el link de la UNSAM que les estoy dejando acá en el chat, para aquellos que estén interesados. Y antes de darle la palabra a Gabriela, me pidieron de la universidad que van a pasar un pequeñito video, muy breve, y después ya le damos la palabra a la autora. Bueno, y por último vamos a escuchar a la autora. Adelante, Gaby. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá, por resistir en el Zoom, después de este año tan surreal, como escribí en la invitación. Pensé a último momento en la posibilidad de presentar el libro de otra manera, pero bueno, quedará para más adelante. Y bueno, quiero agradecer especialmente a varias personas, a Laura Malosetti en primer lugar. Me encantó escucharte. Laura fue profesora mía en la facultad hace mucho tiempo, como 25 años. Es una investigadora y docente ejemplar. Es un honor para mí haber contado con vos hoy, Laura. Justamente fuiste docente mía en historiografía y en plástica 5, en realidad en 2 materias, historiografía, esa materia tan importante en la que uno empieza a pensar en los métodos, ¿no? En los marcos teóricos. Creo que eso fue muy significativo para mí en esta investigación. Bueno, a Marita García, mi directora de tesis. Marita me supo transmitir y compartir su vasta experiencia y me ayudó a llevar adelante esta indagación. Muchas gracias, Marita, sé que no fue fácil. Bueno, muchas gracias a las dos por acompañarme hoy. Gracias también a Marisa por incluir mi libro en la serie Tramas de UNSAM Edita y compartir hoy esta presentación. A Flavia Costa, directora de UNSAM Edita, por su acompañamiento tan cálido en el proceso de edición y publicación. A las demás personas de UNSAM Edita también, Agustín y Laura. Bueno, a la convocatoria Investiga Cultura, el Ministerio de Cultura, por premiar mi trabajo y hacer posible su publicación este año tan particular, tan desolador en tantos sentidos, de tantas cosas suspendidas, canceladas y postergadas. Bueno, la verdad poder terminarlo con la concreción de algo así, bueno, es especial. Si bien el libro resulta de mi tesis de maestría, como contaban Marisa, Marita, que cursé en la UNSAM, llevo más de 20 años interesada en este tema, al que me acerqué siendo alumna de grado. Acá tengo varias compañeras de aquella época. Me acerqué a los surrealistas en Argentina a partir de una extraña sensación de familiaridad
y bueno, finalmente fue algo que se instaló en mi vida desde entonces. A Roberto Eisenberg en primer lugar, y bueno, voy a continuar con él en mi doctorado. Agradezco profundamente a Gonzalo Aguilar su apoyo en esta nueva etapa. Les dediqué a los surrealistas un par de muestras personales, a Eisenberg y a Valleplanas, porque desde entonces me reparto como puedo entre la práctica artística y la investigación, cosa que no ha sido fácil siempre. La investigación histórica me resulta fascinante, eso sí se fue corroborando con el tiempo, hay momentos que realmente me apasiona mucho y me obsesiono con encontrar algunas respuestas, ¿no? Hay algo muy, muy especial en iniciar un diálogo con alguien que no está, ¿no? Y tratar de hablar de algún modo con el otro, buscando respuestas por ahí. Y les decía, bueno, que la investigación histórica me resulta fascinante y el periodo de las vanguardias siempre me apasionó. Sus jóvenes, agitadores de almas, su vocación de transformar el mundo, su ímpetu, su energía, la dimensión utópica de sus proyectos, su vocación de mirar hacia adelante, el desafío de quienes buscan expresar la sensibilidad de su propia época. La costumbre nos teje telarañas en las pupilas, decía Oliverio Girondo. Y de Torre, por su parte, extemporaneidad, mala idea de que uno se ha petrificado, lo que más me empavorece, se es joven mientras no se vuelve la cabeza hacia atrás. Bueno, quise viajar con Bernie a París en los años 20, como esa película de Woody Allen, Medianoche en París. Hay muchos documentos aún perdidos, espero poder encontrarlos en algún momento, no pierdo las esperanzas. Pero, ¿cómo viajan las ideas en este periodo sin autopistas electrónicas? ¿Cuáles son sus derivas, sus consecuencias? Mi escritorio, un transistor, decía Guillermo de Torre, mientras acopiaba revistas de vanguardia de todas partes y reunía una colección envidiable de ejemplares. ¿Y qué representó el surrealismo para quienes abrazaron sus promesas? Intentando responder estas preguntas, me topé en mi investigación con obras, escritores y pensadores maravillosos, como Louis Aragon, uno de los tres mosqueteros en los inicios del surrealismo, y Walter Benjamin, a quienes siempre vale la pena volver, a Jacobo Fichman, Macedonio Fernández y tantos más. Me siento muy agradecida de haber podido estar con el apoyo de mecenazgo en dos momentos de mi investigación, en París y en Madrid, visitando archivos en los que encontré, por ejemplo, cartas que Pellegrini envió a Bretón, invitándolo a Buenos Aires. Siempre digo, ¿qué hubiese pasado si Bretón aceptaba y se sacaba 5 fotos en Buenos Aires con los artistas argentinos, ¿no? ¿En qué lugar quedaban en la historia oficial estas cosas tan curiosas? Pero bueno, no aceptó la invitación. Tuve también la posibilidad de leer en París las cartas de Bernie a Aragón y el archivo de Guillermo de Torre, que consulté en Madrid, me llevó de un modo sorprendente a Montmartre. Les comparto una breve anécdota sobre este encuentro que fue tan fortuito y feliz para mí, esas cosas que ocurren a veces en los procesos de investigación. Víctor Chab, un artista invitado a la primera muestra de alumnos de Valleplanas en el año 54, vinculado con el surrealismo en esa época, me mostró hace varios años la foto de una pintura fantástica de Juan Andralis, un alumno de Valleplanas, compañero de Eisenberg y de Julio Silva.
Desde entonces pensé en la posibilidad de buscarla, de verla personalmente. Cuando estaba en Madrid consultando el archivo de Guillermo de Torre, que su hijo había cedido a la Biblioteca Nacional, me encontré con una serie de cartas que había intercambiado con un investigador francés, Henry Beard, dedicado al surrealismo durante décadas. Beard le pedía a de Torre, en una carta de 1967, un ensayo sobre el surrealismo en Latinoamérica. Googleé a Beard desde la biblioteca, desde mi celular, tratando de buscar una dirección de correo electrónico de él, y le envié un email a una dirección que encontré sin esperanzas de obtener respuesta alguna. Quería preguntarle si de Torre le había enviado algo, entre otras cosas unos manuscritos importantes que le prometía. A las 2 horas, Beard me respondió con una invitación a Montmartre, a un mítico espacio de reunión de los vanguardistas, el Bateau Lavoir. Me invitó a una conferencia sobre el surrealismo que tendría lugar la semana siguiente y me dijo que me presentaría allí a algunos argentinos. Daba la casualidad que la semana siguiente yo efectivamente iba a estar en París, cosa que no ocurre muy a menudo, como se imaginarán. De ese modo había planificado el viaje. Cuando llegué me presentó allí a Virginia Tentindo, ex esposa de Julio Silva, quien les había prestado el espacio para la reunión, y me invitó a su taller al día siguiente, en donde, para mi inmensa sorpresa, estaba colgado el cuadro de Andralis. Se imaginarán mi estupor. Pensé que por alguna razón indescifrable para mí, yo debía estar ahí. ¿Acaso esté hoy Virginia en algún rincón de este Zoom? Hoy me escribí también con Henry Beard, que para mandarle quería difundir el libro allá. Bueno, en fin, es solo una anécdota, pero para mí muy, muy especial, muy particular, muy sorprendente. Estas cosas que ocurren y uno piensa, bueno, tengo que seguir haciendo esto, ¿no? Quiero agradecer a tantas personas que me recibieron en sus casas, a muchos otros por sus consejos, referencias, documentos y por la paciencia infinita. Uno de mis peores defectos es, creo, la insistencia, es decir, puedo ser muy hincha, para decirlo elegantemente, pero bueno, quiero agradecer también a Armando Minguzzi, quien me conectó con los historiadores españoles, a Inés Berni, Patricia Artundo, Mauricio Neumann, Jorge Kleiman, Mario Pellegrini, a Guillermo de Osma, a Noé Chitric, a Graciela Esperanza, a Miguel de Torre, Marcelo Pacheco, a mi querida prima María Jesús Benítez. Si me extiendo en los agradecimientos es su culpa, me dijo que era la ocasión de hacerlo. A mi pareja, Germán Rúa, por sus lecturas, consejos y paciencia. A mis padres, a mi hermano Hugo, por su apoyo a través de mecenazgo. A mi gran amiga Mara Fachín, que me acompañó en todo el proceso y ya no está. Y esto va a pasar. A mi queridísima abuela Emilia, que me contagió su profundo amor al arte. Bueno, me gustaría agradecer a muchos más, pero no quiero aburrirlos demasiado. En el último tercio del siglo XIX se conformaron al mismo tiempo los campos de estudio del psicoanálisis y la antropología. En el umbral de la modernización y en pleno auge del proyecto civilizador europeo, estudiarían eventualmente desde sus respectivos enfoques disciplinares fenómenos emparentados. Alucinaciones, visiones, sueños
y demás prácticas y vivencias asociadas al mundo psíquico fueron objetos de investigación paradigmáticos. Con diferentes herramientas y objetivos, se proponían clasificar e interpretar fenómenos asociados a los recónditos confines de la psiquis, sus símbolos, su lenguaje, su poder. Convergen, en ocasiones confundidos, en el imaginario del surrealismo y eventualmente en sus prácticas, algunos de estos objetos de estudio. ¿Cómo no fascinarse con esos recónditos confines de la mente, con sus resortes ocultos? El surrealismo fue un movimiento profundamente libertario en un contexto asediado por los avances del fascismo y ha sido objeto tantas veces de recapitulaciones reduccionistas. Creo que su interés excede en mucho las referencias de rigor. Veo surrealismo por doquier en el arte contemporáneo, y aunque ha tenido que renegociar tantas veces su espacio en nuestra historia cultural y ha sido tratado a menudo con desdén, sospecha o incomodidad en tantos recuentos retrospectivos del arte latinoamericano, como hace poco decía Graciela Esperanza, hoy continúa interpelándonos y está siendo reestudiado en tantas partes. Aunque suene cándido u obsoleto, creo profundamente en el potencial emancipador de la imaginación y en tantas arengas de los surrealistas. Como dijo Ramón Gómez de la Serna, había elegido la misma frase que Marita para terminar, así que nos superponemos, Marita. Como dijo Ramón Gómez de la Serna a propósito de esta vanguardia, queda su lección colgada de las estrellas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby. Y bueno, sí, la emoción es una de las características de estos momentos, ¿no? Donde uno celebra los procesos y todo lo que eso implican. Así que bueno, felicitaciones y por ahí podemos abrir los micrófonos para hacer un aplauso, ¿no? Así que les propongo que desmuteen los micrófonos. Bueno, muchas gracias. No sé si del editor. Ahora se escuchan los perros, los gatitos, los pájaros. Tus padres, Gaby, muy orgullosos que ahí abajo muestran tu libro. Papelones, que lo hagan papelones. Felicitaciones a ellos también, ¿eh? Bueno, y muchas gracias a todos. Y bueno, compren el libro. Ahí ya les mandamos el link. Que según Laura Malosetti es una lectura detectivesca, así que por ahí nos puede acompañar durante el verano. Muchas gracias. ¿Habían dicho de abrir un espacio de preguntas o no? Ay, perdón. Ah, bueno, porque me habían dicho. Sí. O si alguien quiere hablar, alguna pregunta en el chat. Bueno, hay muchas felicitaciones en el chat, Gabriela, pero bueno, después te lo copian y lo podés ir leyendo, ¿no? Y seguirlo. Sí. Bueno. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Están todos conmovidos, Gaby, dicen por ahí abajo. Me felicitan, agradecen. Hago siempre papelones, bueno, lo lamento. Traté de portarme bien. Bueno, nada, que yo había preparado mi texto antes de escuchar a Laura y a Marita, por eso puedo decir dos palabras más, pero me encantó escucharlas a las dos. Por supuesto que con Marita dialogué durante todo el proceso, antes y después de la defensa de la tesis y demás, y fue una gran novedad para mí escuchar a Laura y realmente, bueno, sí, me emocionó y me encantó cómo hablaste, Laura. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A mí me encantó la lectura. Muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo o dicen.
Yo... ¿Puedo? Sí, claro. Dale. Les pido bueno. a los que no, entonces a los que no van a hablar que vuelvan a silenciar el micrófono. Dale, Gabriela, Nicolás. te quería simplemente felicitar por el libro. Me toca muy, muy en el corazón. Soy nieto de Valle Planas y docente de la UNSAM, así que obviamente no podía, no sé si lográs ver, ahí tengo 2 Valle Planas colgados tengo 2 Valle Planas colgados ahí en el living. Seguro se ve chiquito, pero te juro que están ahí. Y bueno, felicitarte simplemente por el libro. Estoy también muy, muy emocionado y gracias por todo el trabajo que llevas adelante. Y gracias al UNSAM, ¿no? Nuestra querida casa de estudios, que tuvo un año muy difícil, ¿no? Como todos, como todas. Y bueno, también felicitar a Laura, por supuesto, y a todo el personal de la UNSAM, de nuestra querida universidad. Y gracias, Gabriela, por el trabajo incansable bueno, y por este libro, nada más. Bueno, Nicolás, la verdad es que significan mucho para mí tus palabras. Y bueno, estas vueltas de la vida que nosotros casi nos hemos visto muy poco, pero tu esposa fue maestra de mi hija en primer grado, vueltas muy, muy locas, y acá apareciste hoy. Me alegra un montón, y bueno, seguiremos cruzándonos seguramente de otros modos fortuitos. Gaby, ahí preguntan en el chat si nos podés contar un poco más sobre esa aventura detectivesca. Gracias, Nicolás. Bueno, fue algo, como les decía, muy, muy especial, porque yo viajé solamente por 2 semanas a Europa con este apoyo de mecenazgo. Tenía que consultar archivos en Madrid y en París. Iba con algunos objetivos muy concretos, y había estado con el hijo de Guillermo de Torre en Buenos Aires, en su casa. Él me había dado todo lo que tenía y me dijo que él había cedido gran parte de sus documentos a la Biblioteca Nacional de Madrid, así que estaba todo ahí. Para mí fue un gran descubrimiento. Por otro lado, esta figura de Torre, muy sorprendente, la información que tenía, jovencísimo, y bueno, les decía que fue literalmente así. Me encontré con una carta, y yo tengo esas ocurrencias, puedo ser muy molesta a veces cuando se me ocurre buscar algo y digo, bueno, a ver, intento preguntar si lo consigo. Si me dicen que no, ya no pasa nada, ¿no? Pero hago como el intento. Realmente lo detectivesco a mí me encanta, tengo que decirlo. Es una de las cosas que más me divierte de la investigación. Es algo muy, muy especial cuando uno va a partir de pistas, linkeando información y tratando de encontrar otras cosas y personas, ¿no?, que se van enlazando. Y bueno, fue increíble llegar ahí. Es un lugar hermoso, el Bateau Lavoir, en Montmartre. Que me inviten a una reunión ahí. ¿Querés venir el jueves que viene? Sí. Yo justo iba a estar solamente esa semana ahí, ¿no? Entonces yo no sabía a quién me iban a presentar. Me presentó a otra persona más, el hijo de un artista concreto argentino que estaba allá. Y cuando me presentó a esta mujer, me dice, ella nos prestó el lugar. Yo hablé con ella, bueno, muy, muy simpática. Me dice, qué casualidad, vos trabajaste con Valle Planas, ¿no? Ella, no solo, ahí agrego un dato más, fue esposa de Julio Silva, que falleció hace muy poco. Lamento un montón no haber llegado a verlo personalmente. Hablé con él por teléfono, intercambiamos mails.
Virginia no solo fue esposa de Julio Silva muchos años, sino que tuvo un romance con Juan Andralis, y esa fue la explicación que me dio por la cual tenía el cuadro en su casa, ¿no? Que se había quedado ahí, que se lo había regalado. Y bueno, así que cuando ella me invitó a ir al día siguiente, yo me quedaba solo 2 días más en París, y volvía a este lugar, y cuando entro al taller, no es que tenía 20 cuadros colgados, era el único cuadro que tenía, porque ella es escultora, tenía todo el taller con 800 millones de esculturas, y un cuadro inmenso, que aparte, por lo que me dijeron, bueno, será cuestión de ver si uno lo puede corroborar, era como un mítico cuadro que hizo Andralis y se lo llevó a París, a Breton, y se lo mostró cuando tenía 20 y pico de años, y Breton le dijo que Gauguin no había pintado un cuadro así a esa edad, así me llegó el relato, digamos. A mí me había gustado mucho esa obra, y era el único cuadro colgando en el taller, ¿no? Colgado en ese taller, así que bueno, la anécdota detectivesca esta termina ahí, pero fue muy feliz. Y a propósito de los encuentros fortuitos que propiciaban los surrealistas, les decía, para mí fue algo muy, muy especial, ¿no? Ahí yo quería comentar en relación con Nicolás Valle, que en una parte del libro que tú contás la llegada de las películas surrealistas en el 29 de la mano de Victoria Ocampo. Tal vez los historiadores del cine lo sabían, yo no, que se estrenó El perro andaluz de Buñuel en el 29, Entracte de René Char, me resultó Germain Dulac, todos esos exhibidos gracias a la inefable Victoria, ¿no? Victoria con un poeta rumano que era amigo de ella y que trajo estas películas a la Argentina, ¿no? Y sí, me dio mucha risa leer la reseña que hizo Guillermo de Torre de esa primera proyección de cine surrealista en Buenos Aires. Imagínense, 1929, El perro andaluz, el público porteño, ¿no? Estaban todos escandalizados, horrorizados, y bueno, fue muy graciosa la reseña que hizo de Torre, es como que a él le costaba el surrealismo en ese momento, pero decía, bueno, no nos apuremos, no, dice algo así como que te enceguece una luz que te ilumina así como muy, muy bruscamente, algo así como que necesitábamos como un poco de distancia. Abre ahí un paréntesis, démosle un tiempo a ver de qué se trata esto, ¿no? Pero él estaba divertido reseñando las respuestas del público de esas proyecciones. Bueno, gracias. Gaby, ahí en el chat después tenés toda una serie de agradecimientos, te felicitan, te agradecen. Rescatan mucho este cruce, ¿no? De la historia emocional y de la investigación. Así que bueno, muchas gracias a todos. Ahora sí, gracias a la editorial por organizar esa presentación, a las oradoras en este mes de diciembre, que bueno, es un mes, como decíamos al principio, complejo, de un año complejo, pero bueno, terminamos celebrando la presentación y que está ya lanzado a las calles Argentina Surreal. Muchísimas gracias a todos. Bueno, mil gracias a todos. Otra vez me encantó compartir, aunque sea este rato así, y ojalá que podamos darnos un abrazo en algún brindis presencial el año que viene, en algún momento. Los abrazos hacen falta ahora, la verdad. Bueno. Adiós.